primero haciendo unos comentarios, más que todo un repaso a lo que ya hemos hecho. Y así ustedes igual me pueden comentar sus resultados que han tenido. ¿Ya? Estaba revisando algunos de los caudales que han presentado. Y vamos a poner un rango de validez de los caudales, ¿ya? Entonces, nuestro rango de validez de los caudales va a estar entre 2.500 a 4.000, ¿ya? Son valores que he comprobado con otros estudios, ¿no? Entre 2.500 y 4.000, ¿ya? Si por algún motivo tú tienes caudales por debajo de 2.500, ¿no? O si tienes muy por encima de 4.000, 5.000, por decir, ¿no? Muy altos, o que tengas de 1.000, ¿ya? Entonces vas a tener que recalcularlo, o sea, condicionarlo. Primero revisas el procedimiento, ¿ya? En el procedimiento el área no va a variar, ¿no? Ese es algún valor que ya lo hemos discutido y por ahí ya todos teníamos un valor muy parecido. El número de curva yo les he dado un valor, o sea que no hay mucho donde discutir con ese valor. La precipitación es lo que tendrías que revisar, ¿ya? La precipitación máxima de diseño. Esa precipitación máxima de diseño sale de varias estaciones, ¿no? De varias estaciones, hacer todo un cálculo estadístico y sacar un valor para los 200 años que se les ha pedido y para el tiempo de concentración, que igual casi la mayoría ha sacado 5.5, más o menos, no hay problema, ¿ya? Aquí es el tema siempre de discusión, ese tema es aquí en Tarija, en Bolivia, en el mundo. Ya tenemos varias estaciones y a veces no están bien distribuidas en la cuenca. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuáles trabajar, ¿ya? Entonces, si tu caudal te ha salido por encima de 4.000, entonces tienes que ir a tu cálculo de precipitaciones y vas a ir a eliminar la estación que tenga valores altos de precipitación, ¿ya? Vas a eliminar de manera que tu precipitación de diseño reduzca un poco. Si por el contrario has tenido una precipitación de diseño muy bajita, y entonces vas aquí a tu cálculo de precipitaciones máximas, entonces eliminas las que son la estación o las estaciones que tengan muy bajas precipitaciones máximas, ¿ya? Pero siempre el procedimiento, primero revisamos el procedimiento, que esté todo bien, que no haya errores de procedimiento, y después si todo el procedimiento está bien, recién venimos a ajustar nuestra precipitación máxima de diseño, ya entre 2.500 a 4.000. ¿Ya? ¿Algún comentario sobre eso? Si tu valor está entre esos valores, no hay problema, ya está aprobado. ¿Ningún comentario? Bárbaro, ¿ya? Cuando son precipitaciones máximas, en cuencas pequeñitas, siempre se toma el valor máximo, ¿ya? El máximo de las estaciones. Es preferible trabajar con el que te dé el valor más alto, porque es una cuenca pequeñita, es más seguro que se presente una precipitación máxima homogénea en todo el área de la cuenca, porque es pequeña. Pero cuando es una cuenca muy grande como la que estamos estudiando, entonces una precipitación de todas las estaciones con las que trabajes, ¿no? Que te dé un valor máximo, es difícil que ocurra. Más que todo se van a dar los valores medios, ¿ya? Los valores de los valores de precipitación máxima, ¿no? Si tienes varias estaciones, esta que sea la que tenga valores más altos, ¿no? Es difícil que se dé esto en toda el área de la cuenca, si es que estos fueran los valores más altos, ¿no? Lo más seguro es que se den los valores de las otras estaciones. ¿Por qué? Porque justamente el área de la cuenca es muy grande y las fórmulas para calcular caudales suponen que la precipitación esa que tú utilizas para diseño
ocurre con esa intensidad alta en toda el área de la cuenca al mismo tiempo. Y dura esa precipitación máxima todo el tiempo de concentración, ¿no? Todo el tiempo. Y es difícil que eso se cumpla en una cuenca grande. En una cuenca pequeña, sí. ¿Ya? Luego, ya teniendo el caudal, entonces ha sido a modelar los tirantes de agua. ¿Ya? Entonces, en los tirantes de agua igual hay diferencias, ¿ya? Bueno, los que tienen caudales, por decir, de 3.000 sacarán un valor, los que tengan caudal de 3.500 otro, los que tengan valor de 4.000 otro. Pese a eso, hay otras circunstancias que te pueden hacer variar. Por ejemplo, una, ¿cuál sería? La rugosidad, ¿no? La rugosidad depende del material, y si el material es de diferente, entonces estamos trabajando con una rugosidad de Manning media. ¿Qué tal si trabajas con la máxima o con la mínima? ¿No? ¿Qué tal si haces un análisis granulométrico en unos 20 puntos y sacas 20 N de Manning y promedias? ¿No? Entonces, es también un factor de discusión. Por eso mismo, no hay un valor exacto del tirante máximo, ¿no? El caudal es diferente, la rugosidad va a ser diferente para cada uno. Y encima que el perfil longitudinal que tú utilices para sacar la pendiente, este hilo del río que decimos, te da un perfil. Y este mismo perfil tiene diferentes pendientes, ¿no? Entonces, generalmente probamos, ¿no? Probamos con varios valores, ¿no? Con varios valores. Y trabajamos con el más crítico, pero que esté dentro de lo real, ¿no? Esta pendiente pudiera ser, no creo, tal vez esta ahí, ¿no? Tal vez esta me gustaría con más pendiente, ¿no? Si tiene más pendiente, el tirante baja. Si tiene menos pendiente, el tirante sube. Y al cálculo hay que colocarle un valor de pendiente. Y eso también hace que te pueda variar. Y otro pudiera haber tomado este eje del río por otra parte, ¿no? Por acá de repente. Por ahí. Entonces, su perfil longitudinal va a ser diferente a esto. Okay. Hemos estado ahí en el río y no todo es plano, ¿no? Hay diferencias en el sentido transversal y hay diferencias en longitudinal, entonces va a tomar otra pendiente diferente, ¿ya? Entonces hay que probar, ¿no? Hay que probar, hay que hacer siempre en un diseño real. Probaré con una pendiente de estas que me dé aquí. Probaré con la más suave, ¿no? Esta sería la más suave. Probaré con el medio, probaré con la que me dé más fuerte. Y de ahí ya ves si tienes una estructura, ves más o menos, ¿no? Que si el agua por ahí te da aquí arriba a 10 metros, no es difícil, no se ha dado ese caudal que haya inundado toda la ciudad, ¿no? A lo mucho rebalsará un poquito a los costados, pero no más de eso, ¿ya? Es siempre un cálculo que tiene probabilidad de ocurrencia, no es un cálculo exacto, ¿ya? Entonces, respecto a los tirantes, ¿algún comentario? Todo dentro de la lógica hasta entonces. Yo tengo una consulta. ¿Cuánto más o menos tendría que haber sido el tirante? Lo que te acabo de decir, no hay un valor exacto, ¿no? O sea, nadie te va a dar ese valor. ¿Qué tendrías tú que ver? Ya has estado en el lugar, ¿no? Ya has estado en el lugar, entonces. ¿Hay indicios de que haya rebalsado por encima del puente? No hay, ¿no ve? Al menos no hay. Históricamente uno tiene que consultar, ¿no? A la gente a las que viven por ahí, por decir, ¿no? Si alguna vez han visto que ha rebalsado, que lo haya pasado por encima y ahí ya te da un indicio. Por lo que yo sé, no ha pasado por encima, al menos en los últimos 50 años. Entonces, nuestro tirante en esta sección no debería pasar esta altura que tenemos, ¿no? Más o menos casi llegando a 5 metros. ¿Ya? En las otras secciones parecería que son más anchitos, ¿no? Entonces, por ahí igual, ¿no? Capaz entre 4 y 5 o entre 3 y 5. ¿Ya? 100 y 200 años de periodo de retorno no es mucho. Ya trabajar con 500 años
ese ya es un caudal muy grande. El de 1000 años, ese sí capaz no se dé o no se ha dado todavía nunca. Y ese capaz te dé por encima del puente, ¿no? Pero el de 100, de 200 años, debería estar dentro de esta área del puente. ¿Cuánto te ha salido los tirantes? De 5 a 6 metros. 5 o 6 metros. Está dentro del oeste, ¿no? Dentro de lo racional, digamos. Esa es la palabra. ¿Ya? Dentro de lo racional. Sí podrías ajustar lo que te dije, ¿no? Uno es la precipitación. Tal vez descartar la estación que tenga valores muy altos y así se calcula todo. Y como eliminas la estación que tenga los valores más altos, toda esa columna la eliminas y de por sí tu precipitación de diseño va a ser menos. ¿Ya? Y lo otro que hay estudios que hacen algunos hidrólogos, entonces el número de curva igual lo afectan por un factor, dependiendo si la cuenca es muy grande, entonces este valor lo disminuyen multiplicando por un factor menor a 1. ¿Ya? Asumiendo que en una cuenca muy grande es difícil que se presente la precipitación máxima en toda el área de la cuenca al mismo tiempo y que dure todo el tiempo de concentración. En cuencas grandes el tiempo de concentración es muy grande, 5.5, y que una precipitación máxima dure los 5.5 horas en toda el área, es improbable, ¿no? Lo más probable es que sí haya esa precipitación máxima, pero que no dure tanto, ¿no? Sino que baje de intensidad, baje de intensidad. Pero son estudios hidrológicos que igual son probabilidades, no hay nada exacto, ¿ya? Entonces, si has sobrepasado este puente, te aconsejaría que ajustes un poquito la precipitación máxima, nada más, ¿ya? Y si ha pasado un poquito, que no así mucho, lo déjalo así, no hay problema, ¿ya? No estamos evaluando la exactitud, pero sí la racionalidad, la coherencia de los datos nada más. ¿Algún otro comentario? Bien. La penúltima actividad, esta ya es la penúltima y después viene la última ya. La penúltima actividad, antes que terminemos el producto, consiste en dos actividades ya. Uno va a ser cálculo de socavación y el otro va a ser el cálculo de la tubería. Para el cálculo de la socavación, ustedes ya se han dado las tres secciones, ¿no? Una la del medio que era obligatoria y una aguas arriba propia de cada grupo y otra aguas abajo propia de cada grupo, ¿ya? De cada sección, entonces tienes tu sección transversal. Esto nada que ver. Nada que ver, ¿sí? La sección transversal, esta es la que está donde el puente, esta es la que está aguas abajo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de socavación, cuando hay estructuras así que estén en medio del río, se calcula la socavación localizada, ¿ya? Socavación localizada. Y en el Moodle yo descargué esta tablita que dice socavación en puente. Esa es para calcular la socavación aquí en el puente, ¿ya? La localizada. Cuando no hay nada de estructura, entonces se calcula socavación general. Y para la socavación general les he cargado en el Moodle esta plantillita. Ya la que dice socavación general en ríos. ¿Ya? Está en el Moodle, a ver, verifíquenlo. Entonces, en la sección 1 y 3 calculan socavación general, en la sección del medio calculan la socavación localizada. ¿Qué datos les va a pedir? Les va a pedir, obviamente, el ancho de la sección. El ancho de la sección. Como teníamos un gavión aquí, otro gavión aquí, esa sección la colocas, ¿no? Como tenemos el puente, tenemos estos estribos, entonces ese es el ancho que tienes que introducir. Aquí de gavión a gavión, ese es el ancho que tienes que introducir, ¿ya? Ese dato lo puedes sacar de aquí o también de la imagen del Google Earth, donde se vean los gaviones. ¿Ya? Después te va a pedir el tirante máximo, ese tirante que acabas de calcular, ¿ya? Y te va a pedir el caudal máximo. Entonces el caudal ya lo tienes. Si lo tienes que ajustar, ajustarlo.
Y con eso te vas aquí a las planillitas para la ecuación general. Vas a utilizar esta planillita. Vas a calcular por 3 métodos, ¿ya? Aquí hay uno de la 6, el modificado de la 6 o el ajustado. El de Blaines también tienes aquí. El English y después sacas un resumen. Y ahí tú decides con cuál te quedas. Puedes hacer el promedio o puedes trabajar con el máximo o puedes trabajar con el del medio o con el mínimo, ¿no? ¿Ya? Siempre hay esa discusión. No hay, nadie te va a decir con cuál trabajar. Lo que te puede dar una idea es la experiencia de ir a cavar ahí, ¿no? Cavar unos 3, 4 o 5 pozos. Y yo ya les di el dato cuando estuvimos ahí en los ríos, que colocaron la tubería. ¿A cuánto les dije? 3 metros, ingeniero. A 2 a 3 metros, digo yo. Dije un valor, ¿no? Entonces en su cuadernito, vayan, revísenlo, porque les dije que apunten, ¿no? Entonces ahí ese es un valor experimental. Entonces de estos que calcules, tú vas a ver cuál es el que más se parece a ese valor experimental que yo te di. El experimental siempre vale mucho más que los calculados, ¿ya? Y en función de eso tú adoptas, ¿ya? En función de eso tú adoptas una altura, ¿ya? Esta de 6,78 me parece extrema, muy alto, ¿no? ¿Ya? Pero así salen, así sale. ¿Qué datos utilizan? El caudal, el ancho del río y de la curva granulométrica que les di, te pide, ¿no? El diámetro 50, te dice. Vas ahí, lo lees y lo colocas en milímetros, listo. Y los demás son muy parecidos. Están con un poquito de teoría, lo lees y vas a internet. Y si quieres puedes aplicar otras formulitas, ¿ya? Pero así son sencillas, son empíricas, ¿no? Empíricas, ninguna tiene un valor exacto. Ninguna, ¿ya? Y siempre dan valores muy diferentes. Entonces, cavar es una buena solución para tener más certeza, ¿no? Pero a veces no se puede cavar, entonces está ahí el criterio o la experiencia del que diseña, ¿no? La experiencia. Por allá él ya acabó en varios ríos o ya ha hecho una obra en ese río, pero en otra parte del río, ¿no? Entonces ya más o menos tiene una idea de cuánto puede hacer, ¿ya? Entonces aquí igual les dejo a su criterio, porque no les voy a decir tomen el promedio, después ustedes en su vida toda la vez van a querer tomar el promedio, no es así. A veces hay que tomar el mayor, a veces el medio, a veces el mínimo, o a veces descarto esto y saco el promedio de estas dos, ¿no? Y teniendo un valor experimental que les he dado, entonces comparan cuál se parece y toman ese, ¿no? Toman ese ya. Entonces, ahí está, escríbanlo nada más, escríbanlo cómo están adoptando el valor. Esa sería la general en la sección 1 y 3. Luego para la sección 3 se van a esto otro. ¿Ya? Este método está explicado en el manual de del servicio de caminos ya de Bolivia, de la ABC que es ahora, ¿no? Ahí está para calcular la ocupación en un puente, o sea, cuando tenemos esto, ¿no? Cuando tenemos estos pilotes, ¿no? Que están en el río y están soportando un puente, un camino, ¿no? Entonces te da, y de ahí es bien interesante el método, ¿ya? Te calcula, la socavación general te calcula por 3 métodos, ¿ya? Por este que dice socavación, de Richardson, este otro también, 3 métodos, es la general, y te da 3 valores y tú tienes que elegir. Aquí, si se parecen, le sacas el promedio, y si no, igual adoptas con el valor ese experimental que les he dado. ¿Ya? Aquí también. O sacas el promedio, o eliges uno, el máximo, el medio, el mínimo, o sacas el promedio de 2. No hay también regla, nadie va a decir eso. Pero tienes un valor experimental, repasas tu cuadernito, y tal vez ese que se parece, lo puedes tomar, y tal vez un valor que sea un poquito más alto, de repente. Que no pase por mucho tampoco. ¿Ya? El tema es que sacas la ecuación general. Esta ecuación general la tienes que corregir. Aquí están son varios factores de corrección que tienen. Entonces, uno por uno vas calculando, todo es automático. Ya tienes que calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores de corrección. Y está ahí uno por uno.
Ahí necesitas la característica, la geometría de los pilotes, de las columnas que también los tienes. Que se los he pasado. Esta geometría necesitas. Esta es la que está recibiendo aguas arriba. Ese dato te pide. La forma te pide este ancho, te pide este largo, ¿no? Que sería esto. Esta geometría. Ya de esta que está con cuñita, con punta hacia arriba. Esa es la geometría a la que tienes que cargarle. Ahí donde te va a pedir estas dimensiones. ¿Ya? Y después hay que utilizar algunas curvitas, alguna orientación. Este es de otro río, ¿no? Hay que leer y son muy sencillos, ¿ya? Son sencillísimos, pues son empíricos, ¿no? Empíricos. Calculas todos los coeficientes y al final vas a poder calcular la socavación localizada. Teniendo todos los coeficientes, todos esos coeficientes se multiplican, sacas un solo coeficiente que está ahí con la fórmula, ya está automático, y te saca la socavación general, corregida. Perdón, socavación localizada, ¿no? ¿No? Entonces ahí está casi automático, pero sí hay que leerlo para cargar bien los datos. ¿Ya? De todos esos cálculos, el que realmente nos va a servir es el que sea aguas arriba. Pero tener de los demás nos da idea igual. Nos va a dar idea de cuánto es, porque no es suficiente conocer un solo punto, ¿no ve? Y conocer varios puntos. En un proyecto real tenías que hacer uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, unas 10 secciones, ¿no? Sería lo ideal. Pero nosotros solo estamos haciendo estos 3 para tener la idea nada más. Entonces, la socavación que nos dé aquí arriba ya va a ser un dato que nos va a decir a cuánto tiene que estar enterrada nuestra tubería que vamos a colocar por acá. ¿Ya? ¿A cuánto? Bien. Hasta ahí es el cálculo de la socavación. Después viene el tema de la tubería. Entonces, consulta sobre la socavación. Bien, guíense en los Excel, está bien explicadito y todos esos métodos están igual en YouTube. Entonces, ahí te vas a poder explayar aprendiendo y te va a servir, ¿no? Te va a servir a futuro. Y de repente tú ya lo has aplicado, ya lo has hecho también, entonces solo vas a recordar nada más. ¿Ya? Los que ya están con materias de 4º año, seguro que ya lo han visto. Los que están con materia de 3er año, les va a servir tener ese Excel para cuando ya lleven sanitarias, obras seguramente. Bien, tubería. Este es el punto de partida ya, para las 2 alternativas. Punto de partida con esta cota. Tienes que aplicar, utilizar esta planillita, y si quieres otra, por ahí tú ya has hecho cálculo de tuberías en sanitarias o en obras, utilizas otra, pero para los que no, para los que están recién en este semestre 6, ¿no? Y no han llevado el del semestre 7 ni 8, entonces ahí está la listita para que la puedan utilizar, ¿ya? ¿Cuáles son los datos que necesitas? Necesitas este que está aquí marcadito, ¿ya? El caudal de diseño son 400 litros por segundo. Ya es un dato. Ese es el dato que te estoy dando. La cota del punto de inicio, de ingreso o inicio, 1848, que está sacada de aquí, ¿ya? Del ingreso o del inicio, como lo quieras entender. Este dato de 45, que dice presión estática de salida, es el punto o el desnivel, por decir, entre este punto y el punto más alto que es en la planta de tratamiento de agua de Tabladita. Que no está en nuestro plano, no tiene por qué estar, pero sí ya tenemos que desnivel hay entre este punto y el punto de ingreso, el de inicio real, hay 45 metros, o sea que hay buena presión. Y además la presión dinámica, esta ya es cuando el fluido está en movimiento, ¿no? Esta presión, este desnivel disminuye por efecto de la pérdida de carga, ¿no? Esta energía disminuye por efecto de la pérdida de carga y queda en 24. Ya eso se entiende que desde la
desde la planta de tratamiento hasta aquí, hay un desnivel de 45 metros y por el hecho de que está circulando el agua hay pérdida de carga. Esa pérdida de carga hace que esa presión, esa energía de presión, disminuya, ¿no? Y quede en 24. O sea, de aquí tienes 24 de presión dinámica para que pueda circular y pueda llegar hasta su destino, ¿no? A nosotros solo nos interesa que pase hasta aquí. Ya que pase hasta aquí y ahí otro se encargará de terminar el cálculo hasta llegar hasta su destino. Eso no nos interesa. ¿Ya? Entonces, con esas consideraciones, alternativa 1, vamos a hacer con este colorcito, a ver, este que sea diferente, con este rojo. Alternativa 1, para nosotros va a ser que vaya por acá, ¿ya? La puedes hacer en varias líneas, aunque sea con quiebres, no hay problema. Y que salga donde les había dicho, ¿no? Ahí hay un tanquecito de agua, más o menos en esa dirección. ¿Ya? Esa es la alternativa 1. Enterrada. Entonces, en esta línea le sacas una sección transversal. Así tal como está inclinada, le sacas una sección transversal. Cuando se corte nos volvemos a conectar, ¿ya? Le sacas una sección transversal. Algo como esto te va a salir, ¿no ve? Solo que más larguito porque está inclinado. Entonces sacas una sección transversal. Y suponiendo que esta sección transversal sea de esta, entonces ahí le vas a trazar así a simple lógica, te vas a trazar la tubería, teniendo cuidado que esta profundidad sea la que tú has decidido que sea la altura de socavación y un poco más le das. Ya, se dice que tiene que ser 2 veces altura de socavación cuando no se tiene datos experimentales, pero yo ya les había dicho que más o menos está una altura de 3 metros, creo que no, por ahí, se dice en su cuadernita. Entonces, puedes tomar 3 metros o un poco más de repente, ¿ya? Apoyado en tu cálculo de socavación y apoyado en el dato experimental que yo les di. Ahí lo pones la tubería. ¿Ya? Entonces, esa es la tubería. Este es el terreno. En esta tubería la vas a partir en 10 tramos, en 10 pedazos. Y entonces, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el punto 11 va a haber, ¿no? Para que sean 10 tramos. O si no, aquí le puedes dar punto 0, después 1, 2, 3, 4, 5, 6. O con letras, como quieras, pero 10 tramos que exista. Y en esta planita le colocas los 10 tramos. ¿Ya? Cada uno con su distancia parcial, pueden ser iguales o pueden ser diferentes, como tú quieras. Como tú quieras. Generalmente uno ve los quiebres a veces, ¿no? En estos cálculos, que está este quiebre, que está este quiebre, uno del medio, otro de aquí, que esté este quiebre. Entonces, no es preciso que estén a la misma distancia. Pueden tener diferentes distancias. ¿Ya? Ahí entonces la distancia parcial, aquí sería la acumulada, como una progresiva. El caudal que va a ser constante en todo el tramo. Tú le buscas el diámetro, ya, inicialmente puede estar así, y tú ya le vas buscando el diámetro, ¿no? 10 pulgadas, y te fijas aquí en la velocidad, ¿cuánto sale? La velocidad, si es tubería de plástico, hasta 5 metros por segundo y mínima 0,6, ¿ya? Pero recomendable para que dure mucho la tubería, es que esté entre 1 y 2 metros por segundo, ¿ya? Recomendable es que esté entre 1 y 2 metros por segundo, que sea económica y aparte que dure mucho tiempo, ¿ya? Pero después puede estar hasta 5 metros por segundo. Nosotros vamos a hacer que esté entre 1 y 2 metros por segundo, entre 1 y 2 nada más. Entonces tú pruebas con 10 no me da, dices, con 12 no me da, con 20, ya está, ¿no? Puede ser con 20, incluso con 22 tal vez, también, ¿no ve? Y así vas decidiendo, ¿ya? Entonces hay varias soluciones ahí, ¿no? Hay constante.
El diámetro constante, aquí está la velocidad, ya está con su formulita, tú ya sabes cómo calcular. La pérdida de carga está calculada por Hazen-Williams, que también la conocen, la hidráulica. Parcial y aquí la acumulada. Están con formulitas, la revisan. En la pérdida de carga tienes que ver que esté trabajando con la tubería que tú quieras, con ese coeficiente que tú decidas, ¿ya? Nosotros ya hemos decidido, yo les he dado el dato en campo, que esta tubería que va a ir enterrada va a ser de plástico del polivinilo de alta densidad, ¿no ve? El PEAD o HDPA, ¿no? Entonces con este que está, ¿no? Con este, el PEAD, con este tiene que ser, ¿ya? Y verifican siempre, ¿ya? Verifican que esté tomando la fórmula que ustedes conocen con los términos que siempre va de Hazen-Williams. La acumulada. Ahí. Aquí no colocas nada todavía. Directamente te vas al de salida y ahí colocas el ingreso, qué cota tiene, 1848. El punto 1, qué cota tiene, 1840. El punto 2, qué cota tiene, y así. Esas cotas, ¿de dónde las vas a sacar? De aquí, ¿no ve? Vas leyendo ahí las cotas. Vas leyendo. Y de ahí va llenando. ¿Ya? Entonces llenas todo esto. La de salida, y la de entrada no es más que copiar, ¿ya? Con esta flechita te lo indico. Entonces va, así se copia. Este sí es 1848. De salida, para el siguiente tramo se convierte en entrada, ¿no? El mismo valor. Aquí copias esto. Este valor lo copias aquí, este lo copias aquí, este aquí, este aquí, aquí, y así llenas todito. La presión estática te he dicho que es el desnivel. Ya está con fórmula. ¿Ya? Estos puntos que están aquí son los desniveles entre el punto donde está partiendo el agua, que sería la planta de tabladita, la planta de tratamiento de agua potable, y el punto que estás analizando. ¿Ya? Eso representa, ya está con fórmula, tú solo tienes que jalarlo ahí. Cuando vas llenando estos, automáticamente te va a salir. Y los que están aquí solo son copias, igual, así. Este va aquí, este va aquí, este va aquí. Todo lo de amarillo no hay nada que calcular, solo es copiar, ¿no? Hacia atrás y bajando un cuadrito. Así, 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 así. Y el último no hay donde ya recorres, el último se queda solito. Y esta presión dinámica es la presión ya cuando está en movimiento, es descontarle a esta presión, a este desnivel, la pérdida de carga acumulada. ¿Ya? Entonces, aquí ya está con fórmula, sin nada que hacer. Y este valor te lo copias nada más. Ahí. Es 24, aquí 24. Si aquí te sale 52, aquí 52 y así. ¿Ya? Y aquí te fijas que estos valores sean positivos y mayores a 2, nada más. Entonces, si aquí la velocidad está entre 1 y 2, la aceptamos. Y aquí si son positivos y mayor a 2, la aceptamos. Listo, esa es tu solución, no tienes nada más que hacer. Ya está, tú ya has decidido qué diámetro vas a colocar. Y al poner aquí estas cotas, ya estás indicando que por ahí está pasando la tubería. ¿Bueno? Listo. Esa es para la alternativa 1. ¿Algún comentario? Nada sobre la tubería que va enterrada. ¿Ya? Llegamos hasta ahí y listo, nada más. ¿Ya? Ahí al que quiera continuar, nosotros le entregamos la cota de ese punto, le entregamos la presión estática, la presión dinámica y listo, nada más. Bien, alternativa 2 entonces, ¿ya? Alternativa 2 partimos del mismo punto y te haces una copia de esto, aparte, otra copia, y ya le colocas ahí alternativa 2, le colocas, ¿no? Alternativa, y el nombre que tú quieras, ¿no? El nombre que como tú lo puedes colocar como tú quieras. ¿Ya? Y haces todo de nuevo.
todo lo mismo que te he explicado, pero ya no con esos datos, ¿no ves? Sino, bueno, sí, estos datos se van a mantener. Ya lo que está en la primera fila se mantiene. Esto se mantiene, el caudal, esta cota se mantiene, esta presión estática se mantiene, esta presión dinámica se mantiene. Todo lo demás va a cambiar porque tu trazo ahora va a ser, se va a cortar enseguida y nos volvemos a conectar ya. Ahora el trazo va a ser partiendo de ahí mismo. Entonces le vas a traer por acá, tal como estaba, ¿no? Aguas abajo estaba pasando la tubería, ¿no? Ahí. Sí, más o menos por ahí pasaba, ¿no? Por ahí. Bien, continuamos. Entonces la alternativa 2, la voy a hacer de otro colorcito mejor, que sea este amarillo. ¿Ya? Entonces, si no se hace la que está de rojo, entonces tendría que hacerse la que está de amarillo, ¿no? Eso se entiende así las alternativas, no es que se van a hacer las dos, sino se hace una o la otra nada más. Si en caso que se hiciera la amarilla, entonces partimos del mismo lugar, pero esta va a ir sujetada por el puente, entonces aquí le he puesto el tubo ese, que está aquí. ¿Ya? Entonces ese es el tubo que estaríamos indicando que vaya. Cambiaré para que se note. Eso. Ya, entonces, ahí sería el trazado del tubo en medio de la vía que está soportando la plataforma, ¿no? Ahí en la cota 1851 la coloca. Como va a presión, puede ir horizontal, no hay ningún problema. O le puedes dar, o le puedes cambiar alguna formita, pero por ahí esa es la idea general que te doy. Entonces tienes el trazo en planta, tienes el trazo en un corte, ¿no? Entonces vas a la planillita y haces lo mismo, ¿no? En 10 tramos lo partes. Las longitudes pueden ser iguales o diferentes. El caudal es el mismo. El diámetro puedes volver a calcular. Por ahí quieres probar con otro diámetro o colocar el mismo que has hecho en otra alternativa. No hay problema. Pero que esté la velocidad entre 1 y 2, sabiendo que podría variar desde un valor diferente, ¿no? En este caso, para esa tubería que va a ser aérea, vista, vamos a utilizar una de fierro, ¿ya? Vamos a utilizar, si quieres utilizar la de fierro galvanizado, o si quieres la de fierro fundido, ¿ya? Cualquiera de las dos. Y verificas que esa pérdida de carga esté calculando con ese valor, eso no es automático, tú tienes que hacer lo que calcule con ese valor. ¿Ya? Con el coeficiente de Hasse-Williams que corresponda. ¿Ya? Y eso va a hacer que tu diámetro tal vez sea diferente, ¿no ve? Tal vez sea diferente, ya se los dejo para que jueguen. Hay un rango grande de valores que pueden ser la solución, ¿no? No hay un solo diámetro. Después ya, cuando ya lleguemos a costos, y eso ya, ahí ya se ve más ajuste, ¿no? Pero ahora nos interesa una de tantas alternativas que pudieran hacer la solución. Y haces lo mismo ya, también un procedimiento que te expliqué hace rato, y verifica si aquí sea positivo y además que sea mayor a 2. Y listo, ya tienes dimensionada la tubería. Esto es muy, muy sencillo, la tubería. Y ya tendrías la tubería. Igual nos interesa solo llegar hasta ahí. Hasta el borde. Nada más. Ya llegado al borde, otro terminará el diseño, lo que corresponde hacer, ¿no?
para completar, ¿no? Solo nos ocupamos de que pase el río nada más. ¿Ya? Entonces, consulta sobre esta otra alternativa aérea. Ingeniero, los diámetros que va a ser comerciales, ¿no? Sí, 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 ese es muy importante, ya que los diámetros vayan a una, en el internet nomás buscamos una empresa que venda esa tubería o que fabrique, hay muchas, y de su catálogo van sacando los diámetros que son comerciales, ¿ya? A veces no son siempre en valores enteros, ¿no? Al menos en milímetros, son valores diferentes a los que son en pulgadas. Entonces puedes estar aquí en milímetros si quieres, los que te da la empresa que vende o fabrica, igual la conviertes a metro, ¿no? Haces una modificación ahí y listo, que sean comerciales. Y aquí vas a colocar solo el tipo de tubería que es nada más, ¿ya? Si es fierro galvanizado, fierro galvanizado. Si es fierro fundido, fierro fundido. Si es el PEAD, nada más. Después hay otras características que por ahora no nos interesa estudiar. ¿Ya? La resistencia de la tubería, el espesor de la tubería, no nos interesa para nada eso. Solo tú lo vas a hacer después, en otros cursos. Por ahora solo es ese diseño básico. ¿Ya? Diámetro que cumpla velocidad y que cumpla la presión que está cuando está en movimiento, nada más. ¿Alguna otra consulta? Bueno, pues esta es la penúltima actividad. Con esta ya tendríamos todos los cálculos y esta la presentamos la próxima semana y después ya simplemente va a ser dibujar ya un planito, dibujar aquí la tubería, ¿no? Dibujar la tubería, los detallitos, cómo estaría anclada, dibujar aquí la tubería, nada más, ¿no? Ajustar un poquito, un plano que sea un poquito más constructivo, digamos, y, y juntar todos los cálculos que hemos hecho, que ya hemos presentado en un solo documento único final, ¿no? Que lo vamos a llamar documento final. ¿Ya? Pero por ahora, para la siguiente semana, solamente lo que les dije, socavación y cálculo de la tubería en las plantillas que les he dado. Ahora, por ahí quieren hacer en otras plantillas o por ahí aplicar algún software que ustedes sepan, excelente, lo pueden hacer igual, ¿ya? Pueden hacer en la tubería, la pueden hacer en EPANET, en WaterCAD, ¿no? Después la socavación, hay programitas para calcular socavación igual. Entonces lo puedes aplicar igual, pero ahí para facilitarles les di unas plantillas que yo utilizo en algunos proyectos donde tengo que calcular. Bueno, pues ahí quedamos. Buenas noches. Voy a estar atento a sus consultas, ya háganla por el grupo WhatsApp siempre.